Bienvenidos a una emisión más de Redimensiones, el noticiero que les informa del acontecer diario en la República Mexicana. Agradecemos a todos los miembros de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales que con sus trabajos hacen posible este espacio bajo la coordinación de Televisión Educativa. Es momento de que hagamos una breve pausa y regresamos con más información. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenernos en contacto. En Facebook nos van a encontrar como Televisión Educativa MX y en Twitter e Instagram como @TVEducativamx, así como en nuestra página www.televisioneducativa.gov.mx. No se vayan porque al regresar hablaremos con el doctor y con el arqueólogo Arturo Montero, quien nos va a hablar sobre una aplicación para estudiar el gran acuífero Maya. No se vayan, sigan con nosotros. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Redimensiones. Les recuerdo que en Facebook también nos encuentran como Red de Medios Públicos de México, en Twitter como @laredmx y en la página www.redmexico.org.mx. Y bueno, es el momento de dar paso a nuestra entrevista del día. Y como les adelanté, hoy recibimos en el estudio al arqueólogo Arturo Montero. Él es doctor en antropología, quien nos platicará sobre la aplicación de uso científico para estudiar el gran acuífero Maya. Y bueno, la conversación se antoja muy interesante. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes. Pues la tecnología nos lleva por caminos muy interesantes, sobre todo a los que ya somos del siglo pasado, porque cuando yo empecé a hacer arqueología en la montaña, en las cuevas, pues teníamos que llevar mucho equipo. Una cosa era una cámara fotográfica, usábamos rollos de película y si llevábamos 3, 4 latitas de fotografía, pues eran 100 fotos. Hoy en día con los nuevos teléfonos inteligentes, pues podemos hacer todo. Y justamente esa es la idea que estamos llevando ahora con Guillermo de Anda en el Gran Acuífero Maya, de implementar una tecnología que yo empecé a desarrollar hace algunos años con FileMaker. ¿De qué se trata? Es el trabajo de campo del arqueólogo. Por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo, había una anterior que estaba yo en la montaña. Es una foto cuando yo era joven en la cumbre, esa justamente, cuando yo era joven en la cumbre del Iztaccíhuatl. Ese era nada más el equipo de comunicación que pesaba 1,7 kg con las pilas. Y había que calentar las pilas porque se enfrían y ya no podías transmitir. Y ese radio, a lo más que transmitiera 20 kilómetros, o sea que me escuchaba en la mecameca, de ahí descolgaban un teléfono y se comunicaban a nuestra central. Hoy en día tenemos teléfonos satelitales o el mismo teléfono inteligente, uno está hablando a la casa, en este mismo aparato traemos la cámara fotográfica, tenemos una grabadora, tenemos una base de datos, es más, hasta tenemos aquí los libros por si queremos hacer una consulta. Entonces, el trabajo arqueológico se ha facilitado con esta nueva tecnología y también con las bases de datos. ¿Qué es lo que sucede en esta aplicación que estamos desarrollando con FileMaker y con Memo en su proyecto? Son tantos los datos que uno empieza a sacar de un entorno. Por ejemplo, en el caso del gran acuífero Maya, el tipo de agua, que si es agua salobre, si es agua dulce, la visibilidad que se tiene. O yo cuando estaba en la alta montaña, si hay bosque, si no hay bosque, si hay pastizal. Y esto es importante en la arqueología porque los valores que tenemos ambientales y los culturales se van a contraponer en la base de datos para tener ciertos resultados. Me explico. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la cueva si está inundada o no? Entonces la variable inundación va a ser determinante en un ritual prehispánico, pero si tenemos 500 cuevas, para ver esas constantes, ¿qué dioses vimos representados en esa cueva que tenía inundación, a qué profundidad, a qué distancia? Entonces empieza a ser una taxonomía. Para hacer todo un manejo estadístico de los datos en la arqueología, donde están implícitos la topografía, la biología, la geología, todo esto al arqueólogo le sirve mucho para dar un resultado, porque nosotros tenemos que hacer la historia de la humanidad a partir de los restos materiales. No podemos platicar con los actores, ya son difuntos, no podemos hacer entrevistas, lo único que no hay ni escritura en algunos casos. Entonces son los restos materiales lo que nos hablan en el entorno natural. Entonces se empiezan a sumar las variables, se empiezan a contraponer en una base de datos y lo interesante es que en el campo utilizamos un teléfono inteligente, nos lo colgamos, ¿no?
y nada más lo levantamos así y aquí vamos guardando los datos, o sea, vamos capturando imágenes, vamos capturando también nuestras ideas, las vamos grabando y podemos hasta hacer mediciones, tienen ciertos sistemas estos aparatos que yo puedo saber cuál es la distancia, cuál es la altura, también tengo la temperatura, entonces es muy interesante lo que con un instrumento podemos hacer. O sea, que el teléfono inteligente, en términos de la ciencia, se convierte para nosotros en un instrumento, una herramienta de trabajo y no simplemente en un instrumento para hablar por teléfono o ver las redes sociales o jugar, ¿no? Son aparatos que tienen muchas más posibilidades. Este tipo de tecnología no solo les facilita el trabajo, sino que les ayuda a que sea más optimizado. En el caso del Gran Acuífero Maya, ¿cuáles han sido el impacto que tiene el uso de esta aplicación? Bueno, el proyecto del Gran Acuífero Maya es portentosamente grande, es algo gigantesco, ocupa un territorio muy amplio. Empezaron por los trabajos de prospección. Justamente este proyecto encontró que la cueva más grande del mundo inundada se encuentra ahí. Entonces, cuando surgen todos estos datos, los investigadores asignados en el proyecto se dieron cuenta que hacía falta una base de datos para ir vaciando justamente todo esto. Este año iniciamos primero con lo que es la plataforma, porque luego cada investigador va a poner las variables que son los significativos, o sea, se hace un registro, por cada cueva, por cada cenote, se hace un registro. Y cada registro tiene campos. Por ejemplo, un campo puede ser la temperatura del agua, ¿no? Otro campo puede ser la visibilidad o la ubicación. Entonces uno va diseñando, es una base de datos que siempre está en movimiento según el investigador y el problema de investigación. ¿A qué me refiero? Si la investigación apunta a restos óseos, por ejemplo, decir los restos óseos que están encontrando en un cenote, que pueden ser producto de un ritual, son masculinos, femeninos, infantiles, qué muestras presentan de su salud. Entonces, hace un banco de datos nada más del resto óseo, pero ese resto óseo va a estar relacionado con el agua, con la temperatura, porque la temperatura va a ayudar a la preservación de ese resto óseo, ¿no? Y también si hay fauna. O sea, fauna en ese lugar, porque si no hay fauna, entonces por eso no se lo comieron esos restos humanos o animales, porque también se han encontrado restos de paleofauna, que esto es interesantísimo. Para que nuestro público que nos brinda el favor de su atención lo considere, vamos a imaginarnos que hace mucho tiempo, hace más de 14,000 años, fue más frío. Como fue más frío el clima, hubo una gran masa de hielo, y esto provocó que el mar estuviera congelado, por lo tanto bajó el nivel del agua. Bajó el nivel del agua. O sea, la República Mexicana, como hoy la conocemos, era mucho más grande, porque el agua bajó. Los animales entonces entran a las cuevas, los seres humanos quedan ahí adentro, mueren por situaciones diversas, y luego viene un calentamiento y se derrite el hielo y sube el nivel del agua. Entonces esas cavernas se convierten en un espacio único de preservación que tenemos en México, porque como quedan inundadas en galerías subterráneas, donde no hay grandes cambios de temperatura porque no hay insolación, porque es un terreno plano donde no hay corriente de agua, se preservan los restos. Entonces hoy entran los buzos y encuentran los restos de animales muy antiguos o de seres humanos bastante antiguos en una preservación extraordinaria. Entonces, tantos son los datos porque ahora la propuesta que tiene el Gran Acuífero Maya es no mover, todo hacerlo con fotogrametría en 3D. Entonces todos los datos se tienen que trabajar, digámoslo entre comillas, de manera virtual. ¿Y cómo lo capturamos en campo? Con un instrumento pequeño que nos permita operar. En este momento usted desarrolla esta aplicación y está en constante cambio para ser utilizado según las circunstancias que estén realizando en campo, ¿así es? Sí, ahorita ya tenemos, digamos que una plataforma base general, porque aparte hay que hacer un manual, me explico. Por ejemplo, si ponemos paleofauna, bueno, ¿qué significa paleofauna y de qué a qué periodo va? O sea, aunque uno tenga el campo, hay que definir el campo teóricamente. Así es. Entonces, la primera plataforma ya la tenemos, ya está funcional y va a irse desarrollando conforme vayamos registrando. Nada más quiero comentar
que debemos de tener más de 5,000 cenotes en la península. 5,000, de los cuales esperamos que el 90% tenga evidencia cultural. Porque en la península de Yucatán no tenemos montañas y no tenemos ríos. Todo el agua fluye de manera subterránea. Entonces el gran drenaje subterráneo es la gran variable cultural y ambiental que tenemos que conocer, y para conocer tenemos que confrontar datos para ver cómo es el comportamiento, cómo se dan las cosas. Por ejemplo, tuvimos otra gran sequía hace 700 años más o menos, y esta gran sequía obligó a rituales muy especiales y luego volvió a subir el agua. Entonces estos cambios climáticos los registramos y tienen que quedar en una base de datos. Claro, se nos está acabando el tiempo lamentablemente, pero me gustaría saber quién puede hacer uso de esta aplicación más allá de su uso para fines científicos. FileMaker es una plataforma de base de datos, es una plataforma relacional que es utilizada desde médicos para sus pacientes, la administración, en el registro, hasta, podríamos decir, inventarios. Es múltiple, es una base de datos, pero nosotros la estamos implementando ahora en el trabajo científico, pero puede servir para los biólogos que hacen la taxa de animales, los geólogos en los análisis de las rocas, es amplísimo. ¿Todos ellos pueden descargarla? Bueno, sí, claro, sí la pueden descargar. ¿En qué plataforma la pueden encontrar? Bueno, funciona en el sistema Mac. Mac y en los sistemas de Apple, de iPhone y iPad esencialmente, pero también se puede usar en Internet y ya se abre a otros sistemas operativos. Perfecto, pues ha sido un gusto poder conversar con usted. Ojalá podamos tener la oportunidad de tenerlo una vez más en nuestro foro para hablar no solo de esta aplicación, sino de los demás temas que está desarrollando. Sí, con todo gusto podríamos hablar de las lagunas que se encuentran en el altiplano central que hemos navegado y registrado en bases de datos. Perfecto. Y bueno, una última recomendación para las personas que se interesen en esta aplicación. ¿Qué deberían tener en cuenta? Entren a FileMaker, búsquenlo en los buscadores FileMaker y ahí les aparecen todos los datos. Hay una versión gratuita para estos aparatos. Ya si la quieren más grande, o sea, ya para ordenadores con un mayor manejo de datos, bueno, pues ya hay que adquirirla, ¿no? Pero hay una versión gratuita para todo el mundo, para los sistemas de iPhone y iPad. Perfecto, pues muchas gracias. A usted. Soy Ana Luisa Guerrero y a nombre de todo el gran equipo que hace posible este programa, les agradezco que nos hayan acompañado.